Primera de Tesalonicenses 5:17. Y dice así la palabra de Dios. Orad sin cesar. Repitámoslo. Orad sin cesar. Bueno, ya usted puede decir que se sabe otro versículo de la Biblia. Con este texto retomamos nuestro estudio acerca de la liturgia cristiana. Lo último que vimos fue el cuarto elemento de nuestra liturgia o cuarto acto, y este fue la declaración o testificación de la fe. Ahí estudiamos algo acerca de los credos y también acerca de la oración de nuestro Señor Jesucristo u oración del Padre Nuestro. Hoy retomamos con el quinto elemento o el quinto acto de nuestro orden litúrgico, y tiene por tema la oración de la semana. La oración de la semana. Y si le quiere pues dar un sentido más amplio, la oración congregacional de la semana. Y es que la oración es un deber cristiano, además de que es un privilegio orar, es un deber hacerlo, tanto de manera grupal como de manera individual o privada. ¿Recuerdan cuando al principio de esta serie de sermones hablábamos de la diferencia entre adoración privada o personal y adoración pública? Bueno, la oración se hace en ambos ámbitos. Desde principios de la iglesia, los creyentes se han reunido para orar. Esto lo podemos ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios reuniéndose para orar a Dios por cualquier razón particular. Y es que la oración congregacional temática, y digo temática porque pues se ora por temas específicos, la oración congregacional temática es un elemento importante dentro de la liturgia cristiana. Lamentablemente, conversaba ayer con el hermano Marco, lamentablemente se hace poco énfasis en esta parte de la liturgia. Se da más bien como por sentado el tema de la oración, pero no se hace un énfasis, yo diría, necesario en este asunto. Y es que la oración es tan importante en la liturgia que nuestra liturgia como tal y la liturgia de cualquier iglesia está lubricada, está bañada de oración. En el caso nuestro, nosotros comenzamos con un periodo de silencio, de oración silenciosa. Luego oramos para abrir el culto, la oración de invocación. Oramos confesando nuestros pecados. Oramos por las ofrendas cuando las dedicamos a Dios. Oramos la oración de nuestro Señor Jesucristo, del Padre nuestro. Oramos antes de la predicación para que el Señor ilumine al predicador, ilumina a los oyentes. Oramos después de la predicación para que el Señor siga trabajando durante la semana en los corazones con la temática de la predicación. Oramos antes de los sacramentos, oramos después de los sacramentos, oramos incluso para despedir el culto. De modo que nuestra liturgia está lubricada, bañada de oración. Básicamente oramos de principio a fin. Sin embargo, esta oración de la semana, u oración congregacional de la semana de la que voy a hablar o a compartir hoy, esta es una oración litúrgica distinta a todas las anteriores. Es una oración que ocupa su propio espacio en el culto. Es un acto, es un punto del culto. Es una oración con un propósito específico y varía de mes en mes o de semana en semana, o por lo menos ese es el propósito. ¿Cómo es esto? Bueno, la idea es que cada domingo del año, en un espacio particular del culto, la iglesia haga una oración, haga un clamor, haga una petición espiritual especial a Dios. Ese es el punto.
Esta petición o oración litúrgica puede tener un énfasis semanal o mensual. Si es de énfasis semanal esta oración litúrgica, pues esto quiere decir que la iglesia orará cada domingo durante todo el año por una petición diferente. Cada domingo del año una petición diferente en el espacio de la oración congregacional. Si es de énfasis mensual, entonces esto quiere decir que la iglesia orará cada domingo durante un mes por una petición particular. Esta oración deberá extenderse y es uno de los propósitos de esta enseñanza. Esta oración deberá extenderse a los hogares de la iglesia. Es decir, cuando usted se entere de cuál es la oración de la semana, pues usted lo que le pedimos es que incluya entonces esta oración de la semana en sus oraciones privadas. Usted tiene sus devocionales privados, etcétera, y entonces lo que le pedimos es que verifique, averigüe cuál es la oración de la semana y dentro de las tantas peticiones que usted tenga, pueda exponer a Dios esa. Lo mismo si está haciendo un devocional familiar, pues se le va a pedir que incluya esta oración de la semana en su devocional familiar. Así con los ministerios y actividades de la iglesia. Hay cultos los miércoles de oración, pues incluir dentro de las peticiones, oración del miércoles, esta oración de la semana. Hay alguna actividad de los ministerios y deben reunirse para orar, favor incluir esta oración de la semana. Y así toda la semana, de verdad, la iglesia va a estar orando. Ahora, ¿cuándo se da inicio a esta oración de la semana? Cada primer domingo, o cada domingo de la semana, perdón. Una vez el consistorio lo defina, allí en la cartelera que usted ve allá, aparecerá la lista de oración, sea para orar por una petición diferente cada semana, o sea para orar por una misma petición durante un mes. Allí va a aparecer. Si el énfasis es mensual, el número de peticiones o propósitos de oración serán entonces 12 en todo el año, o sea, una por cada mes del año. Entonces, como iglesia estaremos orando durante un mes por la misma petición en los cultos públicos principalmente y luego en nuestros hogares y los distintos ministerios. Ahora, si el énfasis es semanal, que esto es una decisión que debe tomar el consistorio, entonces usted se da cuenta que el propósito o las oraciones de la semana aumentan, porque ¿cuántas semanas tiene el año? Normalmente tiene 52, a veces 53. Entonces quiere decir que habrán 52 o 53 peticiones para que oremos, una por cada semana, comenzando con el culto público. Ahora, en ese punto debo recordar lo que ya antes he aclarado, que cada iglesia maneja los elementos de la liturgia a su discreción. Las oraciones congregacionales no son entonces la excepción del asunto. En nuestro caso, nuestra oración de la semana, que iniciará con la oración congregacional aquí en la iglesia, pues procuraremos hacerla como acabo de informarle. Pero cada iglesia tiene o tendrá su manera de llevar este tipo de oraciones. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que la iglesia congregacionalmente debe orar. Debe orar. No importa la dinámica que la congregación emplee para hacerlo, lo importante es que la iglesia debe orar. Una iglesia que ora es una iglesia fuerte. Una iglesia fuerte. Al elaborar nuestra lista de peticiones para la oración de la semana, que estará allí próximamente, pues clamaremos, intercederemos cada semana corporativamente, como un solo hombre, por un propósito específico. Y tenga la seguridad que Dios va a escucharnos y Dios va a respondernos. Hecha esta introducción, les comunico que voy a compartir acerca de esta oración 2 puntos solamente, y luego haremos una conclusión, términos un poco aplicativos. En primer lugar, tocante a esta oración congregacional de la semana,
quiero que veamos que esta es bíblica. Quiero que veamos que esta es bíblica. En primer lugar, eso es lo que vamos a ver acerca de la oración congregacional, que la oración congregacional es bíblica. En segundo lugar, vamos a mirar a modo de ejercicio algunas peticiones por las cuales es lícito que como congregación oremos. Y voy a dar algunas citas bíblicas para cada punto. No quiere decir que las peticiones que voy a dar son las únicas por las que se puede orar, sino que simplemente por cuestión de tiempo voy a escoger algunas, pero son muchas las razones por las cuales nosotros lícitamente podemos orar como congregación. Veamos entonces nuestro primer punto. Y mientras avanzo, pues le ruego a Dios que nos haga una congregación que le gusta la oración, que anhela la oración. Y en este punto estoy hablando de la oración corporativa. No que seamos creyentes que oramos, lo cual es sumamente importante, sino que más que eso seamos una iglesia que nos guste orar unidos, que nos guste orar congregacionalmente. Le ruego al Señor eso y que también nos haga cada vez una iglesia no solo que le agrada orar, sino que sabe cómo orar y sabe por qué orar. Vayamos entonces a nuestro primer punto. La oración congregacional es bíblica. La oración congregacional es bíblica. Y lo que intento con esto es probar que la oración congregacional de la que les estoy hablando no es un invento humano o es algo novedoso. No. La primera vez o la primera oración congregacional que se registra en la Biblia está en Hechos, capítulo 1, versículo 14. Esta es la primera oración congregacional de la iglesia del Nuevo Testamento. Y esto demuestra cómo la iglesia desde principios ha orado congregacionalmente, unánime, unida. Dice este versículo así: todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esto fue una orden que el Señor les dio como preámbulo de la venida del Espíritu Santo a la iglesia. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego por las mujeres. Las mujeres no solo facturan, las mujeres también oran. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y es que la oración en la iglesia primitiva era parte habitual del culto. Hechos capítulo 1, versículo 14, acabo de leer. Ahora, paso a demostrar que la oración o las oraciones congregacionales eran parte habitual del culto de la iglesia primitiva. Y esto lo puedo mostrar con Hechos capítulo 2, versículo 42. Me anticipo a comunicarle que vamos a ver muchas citas bíblicas durante todo el sermón. Mire lo que dice este versículo. Está hablando aquí de la iglesia creciente, nuevo testamentaria, y dice así: y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si bien se predicaba la palabra, que es lo más importante, si bien había sacramentos, si bien había comunión, había también oración. Esto no puede cambiar en la iglesia. Ahora, luego vinieron las persecuciones. ¿Y qué cree usted que hizo la iglesia primitiva? Congregacionalmente entonces oró a causa de esto. Ellos, capítulo 4, versículos 18 al 31. Es una cita un poco extensa, pero yo la voy a leer porque me fascina, me fascina. De las oraciones congregacionales que puedo encontrar o que puedo conocer, esta de Hechos capítulo 4, para mí es la más impactante, es la que más me impacta. Y la voy a leer toda para que usted entienda tanto el contexto como la oración misma. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros
antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, ahora mire usted, vinieron a los suyos, a la iglesia, a los hermanos, y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, la iglesia, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, sí, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, esta es la oración congregacional más impactante que yo he podido conocer. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora escucha. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y ahora mire, cuando hubieron orado, pero si tiene dudas de que fue una oración congregacional, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero la persecución siguió y metieron incluso después, más adelante, al apóstol Pedro a la cárcel. ¿Y qué hizo la iglesia? Oró congregacionalmente, lo que provocó la liberación del apóstol Pedro. Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. De modo, mis hermanos, que la oración comunitaria o congregacional era una parte habitual de la iglesia primitiva, así ha sido siempre y no puede dejar de ser así. Hoy más que nunca necesitamos de nuestras oraciones comunitarias. Quiero compartir con ustedes a continuación lo que encontré en una página web muy reconocida cuando investigabas para hacer esta enseñanza. Dice así: podemos aprender sobre la oración colectiva de la actitud que la iglesia primitiva tenía al respecto. Aquí oración colectiva es lo mismo que oración congregacional. Podemos aprender sobre la oración colectiva de la actitud que la iglesia primitiva tenía al respecto. La oración colectiva siempre ha formado parte de la iglesia. Cuando oramos juntos, estamos conviniendo ante Dios en las oraciones de otras personas. Nos estamos uniendo como familia para adorarle, confesarnos ante Él y buscar su sabiduría. Compartimos las cargas de los demás presentándolas a Dios en oración, demostrando activamente nuestro amor por los demás cuando acudimos a Dios con ellos y por ellos. En la oración colectiva estamos apoyando realmente a los hermanos y hermanas en Cristo con su agradecimiento, sus peticiones y sus alabanzas. Estamos actuando en unidad como iglesia. La oración colectiva también nos enseña a orar, ya que escuchamos por qué oran los demás y cómo lo hacen. En la oración llegamos a conocernos unos a otros más íntimamente a medida que nuestros muros se derriban y nos acercamos a nuestro Salvador en humildad. La oración colectiva fortalece a la iglesia y nos reúne en un propósito, uniéndonos para combatir los ataques del enemigo y luchar los unos por los otros. Fin de la cita. Bueno, visto esto, mi hermano, quiero que pasemos al siguiente punto de nuestra enseñanza.
las peticiones por las que es lícito orar congregacionalmente. Aquí una pequeña lista de esas peticiones por las que es lícito orar congregacionalmente. Podemos orar, por ejemplo, congregacionalmente por la conversión de nuestros familiares, amigos y demás seres queridos. ¿Quién no quiere la salvación para sus amigos, para sus familiares, para sus seres queridos? Yo no me imagino a usted disfrutando que su hijo o su hija, usted se la imagine en el infierno. Así que es lícito y aún necesario que congregacionalmente oremos por ellos. Mire la promesa de Dios para esta petición. Mire la promesa de Dios para esta petición. Porque es que no oramos sin sentido. Oramos basados en las promesas de Dios. Deuteronomio 36. Mire lo que Dios promete para usted y sus hijos. Y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que es lícito y aún necesario que congregacionalmente oremos con nuestros familiares, amigos y seres queridos. Hay promesa de Dios de salvación para ellos. Otra petición lícita es la economía de los miembros de la iglesia. Muchas veces, muchos de los proyectos misioneros, de edificación, de distintas índoles, no avanzan en las congregaciones porque los recursos económicos de sus miembros son limitados. Y si bien nosotros no estamos llamados a poner los ojos en las cosas terrenales, ni estamos llamados a preocuparnos más allá de lo debido por las cosas materiales. Vimos, por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, que es lícito orar por nuestras necesidades. ¿Lo recuerdan? Así que orar por la economía de los miembros de la iglesia es algo no solo lícito, sino en muchos casos muy necesario, sobre todo en situaciones donde uno tiene mucho desempleado en la iglesia o personas que un día pueda que ganen bien y demoran una semana para volver a ganar algo y así sucesivamente. Mire lo que dice primero de Samuel, capítulo 2, versículo 7, para que entienda por qué podemos ir ante el trono de Dios para orar por la economía de los miembros de la iglesia. Es sencillo. Primero de Samuel 2:7, Jehová empobrece y él enriquece. Así que si queremos tener una economía fluida, ¿a quién tenemos que ir? Ante el que enriquece y el que empobrece, y pedirle lícitamente que nos ayude en la economía. Deuteronomio 8:18. Mire, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Si tú tienes una vaca, 2 vacas, 10 vacas, 30 vacas, un cuarterón, 2 hectáreas, 20 hectáreas, ¿quién te la dio? Jehová Dios. Así que ¿a quién iremos si nuestra situación económica está un poco dura y queremos recibir auxilio? A Dios. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que es lícito que como iglesia nos preocupemos por la economía de nuestros hermanos y oremos congregacionalmente por ellos. Hay una tercera petición por la que podemos orar congregacionalmente y es esta, la extensión del evangelio. He tomado un grupo de peticiones que tienen que ver con todo, con las cosas materiales, con las cosas espirituales, con la iglesia, etcétera. Porque todo esto es lícito que como congregación lo pongamos en las manos de Dios. Y si usted no cree que se le debe poner en las manos de Dios, entonces le pregunto a quién se lo ponemos, ante quién vamos. ¿Ve? Así que esta es una tercera petición, la cual hacemos bien en poner delante de Dios, la expansión del evangelio. ¿En dónde? En nuestro municipio. ¿En dónde? En nuestro departamento. ¿En dónde? En nuestro país. ¿En dónde? En nuestro continente. ¿En dónde? En el mundo. ¿Amén?
Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Esto es el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Es necesario orar para que el evangelio se extienda. Incluso si hay obstáculos, dice el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Básicamente es oren para que el Señor nos permita extender el evangelio y para que el reino de Dios sea extendido y para que los malos que quieran detenernos no puedan hacerlo. ¿Eh? Otra petición congregacional lícita. Fortaleza. Fortaleza en medio de la persecución que sufre la iglesia en muchos lugares. La persecución varía de lugar en lugar y se hace gruesa o delgada o extensa o fuerte o sin sentido en muchos casos, dependiendo del lugar. Y una de las cosas que les decía yo en un sermón hace mucho rato, que piden normalmente los hermanos que sufren en países donde la iglesia es bastante perseguida. Una de las cosas que ellos piden no es salir del país. No es ni siquiera que Dios los saque de la persecución. Ellos normalmente piden fortaleza. Normalmente piden fortaleza. Ahora, ¿dónde es que más se ve la persecución en la iglesia en términos mundiales? Le voy a dar dos datos que ya los he dado antes. Especialmente países islámicos y en países comunistas o socialistas. En estos dos tipos de países es donde la iglesia más sufre. Si usted quiere saber dónde es que la iglesia más sufre, no investigue mucho. Donde la iglesia más sufre es en países islámicos y en países comunistas. Lamentablemente muchos creyentes votan por comunistas en países libres, ¿no? Es como una incoherencia, pero ahí vamos. Mire cómo pidió y cómo oró también nuestro hermano Pablo. Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Oren por nosotros. Ahora mire, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Mateo 10, 17 al 18 y 21 y 22. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Versículo 21 y 22. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así, mis hermanos, que hacemos bien en orar porque el Señor fortalezca para que los creyentes perseveren donde la iglesia está siendo perseguida. Ustedes lo saben, yo publiqué allí, pedí oración en el grupo de WhatsApp. Aquí mismo en Colombia no tenemos que ir muy lejos. Ustedes saben qué grupos armados no están a favor de la iglesia, porque la iglesia se convierte en un obstáculo para los propósitos malévolos que ellos tienen. Y por eso odian el evangelio y odian a los pastores. En el 2025, estamos hablando del año pasado, ustedes lo saben, citaron a 8 pastores que nunca aparecieron. Y hace unos días citaron a otros. A mí me duele cuando veo creyentes que no entienden esta realidad de la iglesia y lo antagónico que son ciertos aspectos de la sociedad, como el comunismo y el islamismo con la iglesia. Pero bueno, en este orden de idea también, esta es una quinta petición por la cual hacemos
bien en orar como congregación, y es esta: por las autoridades civiles y los gobernantes de nuestro país. Ya que Dios es el que quita y pone reyes, nosotros podemos orar para que Dios quite presidentes y ponga presidentes. Obviamente, estamos en un país democrático y esto se hace a través del voto. Pero es lícito que oremos nosotros por las autoridades y gobernantes civiles de nuestro país. Gobernantes y autoridades civiles que, hermano, usted no puede perder la identidad que tiene como cristiano. Gobernantes y autoridades civiles que impongan la justicia y el orden a través del imperio de la ley y que además favorezcan el avance del reino de Dios y de la iglesia en el mundo. Usted no tiene que apasionarse con ningún candidato. Usted tiene que orar. Es para que el Señor dé candidatos que impongan la paz a través de la ley, que impongan la justicia y que favorezcan el evangelio y el avance del reino. Usted no tiene que apasionarse con ninguno, ni con el uno ni con el otro. En cuanto a la imposición de la justicia y el orden por medio de la ley, por el imperio de la ley, mire lo que dice Romanos, capítulo 3, 1 al 6. Yo sé que esta es una cita que muchos conocen, pero que viven como si no las conocieran o que les va mejor si la ignoran. Pero aquí está la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Usted sabe, lamentablemente aquí en Colombia es al revés. Pero esto es lo que dice la Biblia. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Usted sabe, en aquel entonces se usaba eso, esa era el arma de los soldados. Pero si se escribiera ahora, dijera: no en vano lleva el policía el bolillo, no en vano lleva el revólver, no en vano tiene el fusil, el soldado, porque son vengadores de Dios, son servidores de Dios para el que hace lo malo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No sé si a usted le molesta, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hay unos cristianos que les duele más cuando el malo es castigado, les duele más que a Dios. No conocen la Biblia, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Los impuestos que nosotros pagamos deberían dirigirse exclusiva y mayormente a la protección del ciudadano, a armar a la policía mejor, a armar al ejército mejor, porque para eso es que son puestos. Y para eso dice la Biblia que debemos nosotros pagar nuestros impuestos, para que tengamos policías con buenos sueldos, soldados con buenos sueldos, oficiales en la naval con buenos sueldos, oficiales en la, ahora tiene un nombre distinto, ¿no? En la aeronáutica, ¿eh? Con buenos sueldos, que nos protejan, que castiguen al malo. La iglesia está para predicarle al malo y la policía y el ejército están para bombardearlos, así a usted no le gusta. Ahora, mire lo que dice acerca de la autoridad civil y el avance del reino de Dios y de la iglesia en el mundo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la policía? ¿Qué tiene que ver un buen presidente? ¿Qué tiene que ver el ejército? ¿Qué tiene que ver la naval? ¿Qué tiene que ver todo esto? Los magistrados, los jueces, ¿qué tienen que ver con la iglesia y con el avance de Dios? Muchos viven como si nada de esto tuviera que ver con la iglesia o con el avance del reino de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 3. Escúchenlo.
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Luego dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. En aquel entonces no habían presidentes, no habían, pero si usted coge eso, aquí está hablando de presidentes, de senadores, de concejales, de gobernadores, de alcaldes, de policías, de soldados, de jueces, todo lo que tiene que ver con la autoridad civil, no evangélica, no cristiana, civil. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Ahora escúchelo. Espíritu Santo, ábrele los ojos, los oídos a la iglesia. Escuche la palabra de Dios. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a rogar? ¿Para qué voy a pedir ante Dios? Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Si usted es evangélico, usted va a entender esto. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, delante de nuestro Salvador. Se lo voy a leer en otra versión para que entienda el sentido. En primer lugar, dice el apóstol a la iglesia de todos los tiempos, pido que se ore por todos. Eso se lo está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso, al pastor Timoteo, etc. En primer lugar, pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Ahora escuche. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Y escuche, que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad, donde sea posible adorar y respetar a Dios. Eso es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo no voy a repetir lo que enseñé ya acerca de esta parte, de estas peticiones del Padre nuestro, pero sí les recuerdo que esto tiene que ver con orar por gobernantes que no obstaculicen el avance del reino, sino por gobernantes que permitan el avance del reino y protejan la iglesia de los malos. Otra petición por la que es lícita que oremos, y usted se va a sorprender, pero es lícito orar por eso, por los proyectos de infraestructura física de la iglesia. Es lícito que nos tomemos un domingo y una semana o un mes para orar por esto, para que el Señor conceda a la iglesia nuevos lugares de reunión, para que el Señor conceda a la iglesia remodelar y adecuar de mejor manera los lugares de reunión donde el pueblo de Dios se congrega para adorarle. Es lícito que oremos porque Dios prospere económicamente a todos los creyentes, de manera que con corazones generosos ellos puedan aportar para estas cosas. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículos 6 al 17. Esto tiene que ver con la construcción del templo en el Antiguo Testamento, pero que tiene una aplicación en términos de principios prácticos para la iglesia de hoy, en el sentido de la petición de la que estamos hablando. Dice así: entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios
5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Geresonita. Y se alegró el pueblo de haber contribuido, no le dolió. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ha dado para ti espontáneamente. En estos días vi que el pastor Jorge Ortiz de Cúcuta está construyendo un lugar de reunión para el pueblo de Dios. Y le emocionemos. Qué bueno que oremos por esa construcción. Y qué bueno que apoyemos a través de distintos medios esta noble empresa cristiana. Otra petición que es lícito hacer congregacionalmente tiene que ver con la salud de los creyentes. Y para eso pues voy a leer Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dicen así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y escuche, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Mateo 8, 16 y 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando cayó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que es lícito que como iglesia oremos por los enfermos de la iglesia. Otra petición lícita que podemos hacer como un solo cuerpo congregacionalmente es esta: orar por los pastores y los ministros de las distintas iglesias. Hoy nuestro hermano César Ramos incluyó dentro de su oración esta petición y a mí me agradó mucho. Mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículos 30 y 31. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Un pastor pidiéndole oración a la iglesia, porque es lícito que la iglesia ore por sus pastores, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Ya antes ha pedido que oren para que el evangelio pueda ser predicado, para que él hable con denuedo. Aquí está pidiendo ayuda el pastor de la iglesia para ser librado de personas malvadas. Primera Tesalonicenses 3:1, lo mismo. De modo que el apóstol Pablo no le está pidiendo solo a la iglesia que estaba en Roma, sino a la que estaba en Tesalónica. Segunda Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Por nosotros quiénes? Los ministros que estaban sirviendo al Señor. Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, otra vez preso, que con denuedo hable de él como debo hablar. Los pastores necesitamos oración, tanto como las demás ovejas. Los pastores somos una oveja más a la que el Señor le ha placido poner al frente de su grey para administrarla y gobernarla. Pero no más. Necesitamos, en un sentido, más oración que cualquiera. Y qué bueno que la iglesia se tome un espacio, por lo menos una semana al año, para orar por sus pastores y los demás pastores de las otras iglesias. Hay una novena petición que tiene que ver mucho con la anterior, y es esta: que Dios levante más ministros, más evangelistas y más visioneros que prediquen la palabra de Dios a tiempo completo. Que Dios levante hombres, incluso mujeres, para que se dediquen a las misiones de manera entera. Mateo 9, 37 al 38 nos da la razón de esta petición. Entonces dijo a sus discípulos, este es Jesús: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Bueno, si la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿qué debemos hacer? Versículo siguiente: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que es lícito que oremos con urgencia porque Dios levante ministros, más evangelistas, más misioneros que prediquen la palabra a tiempo completo. Jeremías 3:15, esta es una promesa de Dios: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con paciencia y con inteligencia. Una última petición que quiero compartir con ustedes es esta, que por la cual es lícito que oremos congregacionalmente. Escúchela: por el amor, la paz y la unidad de la iglesia. A veces nos estamos mordiendo los unos a los otros, nos estamos comiendo vivos, como diría el apóstol Pablo. ¿Cuántos problemas no surgen en la iglesia por divisiones, por malos entendidos, por pecados ocultos, por guerras internas, por envidias? Bueno, debemos orar porque haya amor en la iglesia, porque haya paz y haya unidad. Qué bueno que nos tomemos por lo menos una semana al año para orar por esto. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y conocimiento. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. No en que tienes un carro o una moto o un ternero, no. Si tuvieres amor los unos con los otros. En esto conocerán los demás que somos verdaderos cristianos. En fin, mis hermanos, les he dado por lo menos 10 razones o peticiones lícitas por las cuales podemos y debemos orar congregacionalmente. Esto no es lo único, hay muchísimo más, la lista es larga. Podemos orar por renovación espiritual y avivamiento personal de los miembros de la iglesia. Podemos orar por los distintos ministerios que tenga la congregación local. Podemos orar por la plantación de nuevas iglesias bíblicas y saludables en la región. Podemos orar por las familias y hogares de la congregación nuestra, por padres e hijos cada vez más piadosos. Podemos orar por elecciones, si las hay, nacionales, regionales, locales. Podemos orar por las calamidades o catástrofes a nivel nacional, regional o municipal que estén en curso. Podemos orar y debemos orar por el pobre y el destituido, por los extranjeros, por los prisioneros, por los huérfanos, por las viudas, por los sumidos en prostitución, en alcoholismo, en drogadicción. Lo que hay es razones para orar. Y qué bueno que como iglesia nos tomemos un espacio de la liturgia para orar, específicamente por alguna petición particular, y que esta petición nos la llevemos a las casas y a los ministerios
y todas estas cosas, por lo menos durante una semana. Mis hermanos, hemos visto el quinto elemento de la liturgia, el quinto acto en nuestro orden litúrgico, que es la oración de la semana u oración congregacional de la semana. He tratado de mostrar cómo este es un elemento supremamente importante dentro de la oración pública corporativa. Vimos que la oración congregacional es, en primer lugar, bíblica. Y también vimos un grueso de ejemplo de peticiones lícitas por las cuales podemos orar en comunidad o congregacionalmente. Ahora, a modo de conclusión, quiero decirles que la razón por la que debemos orar congregacionalmente en los cultos, más allá de las necesidades obvias por las que oramos, es esta: la certeza de las promesas de Dios. La certeza de las promesas de Dios. Esta es la base verdadera de nuestras oraciones congregacionales. Sin la certeza de las promesas de Dios, ninguna petición pública o privada tendrá sentido. Así es que debemos orar. Debemos orar sabiendo que Dios nos escucha, pero además sabiendo que Él va a respondernos. Alguien dijo, Dios no solo se complace en que oremos, sino también en responder nuestras oraciones. Así que si bien hay necesidades obvias por las cuales debemos orar, más allá de esto debemos orar con certeza. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, es decir, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Las promesas de Dios actúan como un ancla espiritual cada que nos acercamos al trono de Dios a hacer alguna petición, sea de manera individual o privada. Y en este punto es donde debemos entonces darle gracias a Cristo, porque sin Él, como mediador, no habría forma de siquiera ser escuchados. Juan 14, 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sin Cristo, mis hermanos, como mediador, no podríamos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Sin Cristo como mediador, no tendríamos garantías ningunas de ser siquiera escuchados. Vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza en la que hemos podido aprender de la oración congregacional.